La piratería está considerada en muchas partes del mundo como un delito. Pero, ¿qué pasa aquí en nuestro país? De eso vamos a estar hablando un poco aquí en esta cita de autor. ¿Por qué hablar de piratería? Bueno, hace un mes aproximadamente subí un video Cine contra Literatura, que iba básicamente sobre las adaptaciones de libros al séptimo arte. Voy a dejarlo ahí en el link de la descripción por si les interesa el tema. En fin, que en la edición de este video utilicé un fragmento de la canción de Juego de Tronos, la introducción de la serie. Tan tan ta ta tan tan ta ta tan. Creo que me excedí un poco al usar esta canción. Creo que llegué a usar unos 50 segundos del tema y cuando subí el video a YouTube me salía silenciado y me informaba la plataforma que el video no se podía ver, los usuarios no podían ver el video porque había infringido la ley de derechos de autor y había utilizado una canción, la de Juego de Tronos, para la cual no tenía permisos. Y bueno, me puse a reflexionar, me puse a pensar, a investigar también sobre lo que había pasado y al final me di cuenta de que sí, de que metí la pata, a pesar de que conozco un poco sobre derechos de autor, copyright, etc. Pero creo que todo esto es culpa de mi genética cultural. Y es que soy cubano y para mí la piratería, a pesar de que es un concepto conocido, también es un contexto cotidiano y aceptado. ¿Qué es la piratería como concepto? Y por favor no confundan los parches en el ojo, los barcos, los cañones y el AR. La piratería es la violación de los derechos de autor a partir de la reproducción o copia de la obra no permitida por el creador de la misma. La piratería se diferencia del plagio porque se mantiene la misma autoría o se reconoce al autor, a pesar de que, como ya dije, sin su permiso se reproduce y se distribuye esta obra. En Cuba conocemos lo que son los derechos de autor, conocemos el concepto de piratería. Incluso en nuestro país un autor puede ir y hacer una reclamación legal en caso de que considere que su obra está siendo utilizada de una manera indebida. Pero oficialmente en nuestro Código Penal no está contemplado los delitos contra los derechos de autor. Lo que sí está contemplado, por otro lado, es el plagio. Así que básicamente en Cuba no podemos plagiar, no podemos decir que somos los autores de una obra que nosotros no hemos creado. Porque si esta obra está patentada, porque existen oficinas en nuestro país en las que un escritor, un músico, un artista, incluso un diseñador que puede llevar, por ejemplo, su logo, puede ir a esas oficinas, entregar la obra, pagar por eso para que la patenten y entra en un archivo. Si tú plagias, si tú dices que eres el creador de una obra que está patentada mediante esas oficinas, estás cometiendo un delito legal. Sin embargo, la piratería, que consiste en distribuir, en reproducir una obra pero sin adjudicarte su autoría, es completamente legal. ¡Vamos a ser piratas! ¿Piratas? ¡Sí! Todo, absolutamente todo lo que consumimos en nuestro país, en materia audiovisual, en materia de entretenimiento, es pirata. La música que escuchamos, las películas que vemos, los videojuegos que jugamos, todo es pirata. Pero a ver, esto de la piratería no es una cosa solo de Cuba. Internacionalmente existe la piratería como, ya dije, como delito, pero también como costumbre de la sociedad. Existen cientos de páginas web que albergan copias de libros digitales o ebooks que no son legales, páginas web que albergan música para descargar de manera ilegal, páginas web que albergan videojuegos, páginas web que albergan películas, en fin, la sociedad contempla la piratería como una manera alternativa de adquirir estos productos sin pasar por los medios y mecanismos legales que existen internacionalmente para adquirir estos productos de entretenimiento o de arte. ¿Qué pasa? Que la mayoría de estos mecanismos legales requieren de dinero, de un pago que no requieren normalmente mediante la piratería. Pues bueno, los cubanos somos realmente suertudos, porque por ejemplo digamos que se estrena un filme de alto presupuesto en Hollywood y lo pasan al cine. Pues no va a pasar ni siquiera un mes de que esta película se estrene internacionalmente, que ya en nuestra televisión nacional la vamos a tener disponible de manera totalmente gratuita, como es obvio, para que en nuestros canales nacionales la podamos observar. Cosa que, por ejemplo, en otro país no ocurre, porque en ese mes la película aún está siendo parte de la taquilla de los cines, e incluso para que aparezca en una televisión de cable abierto, para que todos lo vean, tiene que pasar al menos un año, porque después de que pase por los cines, las
televisoras privadas van a adquirir la licencia de esa película para que las personas tengan que pagar a esas televisoras, a esas suscripciones y poder ver la película desde sus casas. Así que el que quiera ver la película cuando quiera y tenerla siempre en su poder va a tener que esperar aproximadamente un año a que salga en DVD o Blu-ray y comprar ese DVD o Blu-ray. Pues en el caso de los cubanos no ha pasado ni un mes y ya tenemos la película en nuestras televisoras. ¿Cómo esto ocurre? Pues obviamente mediante la piratería, es una película pirata. La televisión nacional transmite un enorme volumen de contenido, de programas y de películas hechas en los Estados Unidos de América, los cuales por términos de bloqueo no podríamos adquirir mediante pago legal. ¿Y por qué están ahí? Pues porque son copias piratas. La televisión nacional no pagó por ellas, simplemente las adquirió de manera ilegal y nos la transmite en la televisión. En Cuba no existen o casi no existen canales oficiales y legales para obtener estos medios de entretenimiento y de arte. La música que escuchamos la descargamos y consumimos de una manera totalmente ilegal, totalmente pirata. Por ejemplo, una vez cuando fui a La Habana, entré en Legrand y vi unos discos de Buena Fe, una banda que yo admiro musicalmente. Tuve la oportunidad de comprarme 2 discos en físico de ellos y la verdad es que el precio era bastante caro. Ahora mismo no recuerdo cuánto, era en CUC, pero sé que era bastante caro. Sé que cuando me los compré llegué incluso a arrepentirme, pero por esnobismo, por coleccionismo y porque ya dije aprecio musicalmente a la banda Buena Fe, me los compré. Ahora sí, si esa fuera la única manera de acceso que yo tuviera a la música de Buena Fe, definitivamente mi relación musical con ellos fuera totalmente distinta. No es lo mismo copiar de manera gratuita toda su discografía para disfrutarla que gastar tantísimo dinero en sus discos físicos. Discos físicos que, dicho sea de paso, no se encuentran fácilmente, porque en mi provincia, que es Camagüey, esos discos son totalmente inexistentes. Vivir sin arrepentimientos, abriendo paso al corazón. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las editoriales de libros cubanas. A pesar de que en Cuba existe una amplia cultura literaria y una gran cantidad de editoriales, incluyendo una editorial por cada provincia del país, se nos queda muy corto a los aficionados a la lectura, con grandes obras universales y sobre todo grandes obras contemporáneas que se nos escapan porque las editoriales no pueden adquirir licencias para publicarlas aquí en Cuba o no les interesa adquirir licencias para publicarlas aquí en Cuba. Así que tenemos que acudir a los libros digitales o ebooks para poder leer estas grandes obras. Libros digitales que, de nuevo, dicho sea de paso, la mayoría son piratas, a pesar de que hay algunos sitios que puedes descargarlos de manera totalmente gratuita y legal. Pero esos son los menos. Otro ejemplo, los videojuegos. Prácticamente sin la piratería, la industria del videojuego en Cuba no existiera. He dicho, no existen distribuidoras oficiales en Cuba de ningún tipo de consola de videojuegos ni de ningún tipo de productora de videojuegos. Todos los videojuegos que se consumen en Cuba de manera legal es porque se han traído los discos personalmente por personas que han viajado, que han dado viajes de turismo y han traído discos, consolas, etc. Pero no hay ningún tipo de acuerdo legal entre, por ejemplo, la Sony PlayStation para que se venda Sony PlayStations aquí en Cuba. La mayoría de las personas que juegan en Cuba juegan de manera pirata, de manera ilegal. Incluso la aplicación con la que yo puedo ver la cantidad de likes, comentarios, las horas de reproducción que tienen mis videos, las personas que visitan mi canal y mediante qué días visitan mi canal, cuyo nombre es YouTube Studios, ni siquiera está disponible en Play Store aquí en Cuba, así como un sinfín de aplicaciones que no están disponibles en nuestro país, y sin embargo las tenemos, y sin embargo las usamos. ¿Y cómo las usamos? ¿Y cómo las tenemos? Pues básicamente mediante piratería, descargando las APK de páginas web que son ilegales, que son piratas. Pero pensemos por un momento que puedan existir en Cuba esos medios legales, esos medios oficiales para adquirir estos contenidos. Pensemos por un momento que el bloqueo no nos impide como país comprar paquetes de programas, comprar las licencias de películas a los Estados Unidos o a cualquier otro país para poder transmitirlas legalmente en la televisión nacional. ¿Con qué dinero haríamos eso? En este contexto económico en que estamos viviendo, no podríamos permitirnos como país adquirir legalmente ningún tipo de entretenimiento. Si eso fuera así, si en Cuba necesitáramos permiso legal para poner películas, para poner documentales, bueno, yo creo que solo viéramos Telesur y Russia Today. Esa era la reflexión que les quería hacer. Básicamente tenemos esta genética cultural que, aunque sabemos lo que son los derechos de autor, aunque sabemos que es un delito internacional violarlos,
constantemente, es parte de nuestra cotidianidad. Cuba es una suerte de isla tortuga, como las novelas clásicas de la Isla del Tesoro. Una donde la piratería es el único medio para abrazar el entretenimiento y el arte en general. Como un huracán. Todos brindando y ojo. Fue todo para esta cita de autor. Si te gustó la reflexión, déjame un enorme like, suscríbete para que no te pierdas ningún nuevo video, dale al botón de las notificaciones para que sepas siempre cuando estoy actualizando el canal, y si conoces de alguien que le pueda interesar estos temas, no dudes en compartirlo. No dudes siempre en saludar a Pikachu y también a Batsy. Hola Batsy. Voy a poner a ver WandaVision de manera totalmente pirata como buen cubano y nos vemos en una próxima cita de autor.